Bombazo total, la revolución de la chequera, el Monumental entra en estado de emergencia. La nueva cúpula directiva de River Plate, comandada por el ambicioso y corporativo Stefano Di Carlo, ha destapado la caja de Pandora financiera. La lista de refuerzos que Marcelo Gallardo dejó encriptada se ha convertido en el único plan de rescate para un equipo que navega en la mediocridad. El spoiler es de un doble desembarco con alto voltaje político y deportivo. Rodrigo Garro, el último número 10 clásico del fútbol argentino, está a un paso de ser el parche de creatividad de urgencia, mientras que Claudio Echeverri, el diablito pródigo, negocia su regreso por piedad, tras estrellarse contra la implacable máquina de la Bundesliga en Bayer Leverkusen. Esta es la operación espejo que define el nuevo tiempo millonario. River Plate debe elegir entre la pureza de la cantera y la jerarquía inmediata de dos talentos con historial contractual complejo. La pregunta que debe plantearse el hincha es obligatoria. ¿Puede Di Carlo, el ejecutivo implacable, conseguir que Garro y Echeverri coexistan tácticamente sin sacrificar el ADN obrero del mediocampo, o es esta jugada desesperada la hipoteca definitiva del futuro a cambio de una gloria efímera en la Copa? ¿Hasta qué punto el fracaso de Echeverri en Alemania es una condena al modelo de exportación juvenil? Suscríbanse ahora mismo, dejen en los comentarios si el liderazgo la sombra de Gallardo es el motor de esta revolución y analicemos a fondo los detalles contractuales, la nueva matriz táctica y el costo político de esta apuesta. Capítulo I. Di Carlo, el ejecutivo implacable y el quiebre con la ortodoxia. La irrupción de Stefano Di Carlo en la primera línea de decisión de River Plate marca un quiebre con la ortodoxia de la gestión tradicional. Di Carlo no es un hombre de fútbol. Es un ejecutivo implacable con un perfil corporativo y una agenda de éxito a corto plazo. Su llegada al poder ha sido interpretada como una respuesta directa al estancamiento deportivo y una validación de la tesis de que la anterior gestión fue demasiado cautelosa en el mercado. Para Di Carlo, el éxito se mide en títulos, y la estabilidad financiera es un medio, no un fin. Su primer gran movimiento político fue descongelar la lista de Marcelo Gallardo, dándole carta blanca para negociar refuerzos de alto impacto, incluso a costa de asumir riesgos contractuales y el purgatorio de la cantera. La filosofía de Di Carlo se basa en la inversión garantizada. Fichar jugadores que, aunque caros, aseguren un rendimiento inmediato que justifique el gasto ante el socio. Esto implica recurrir a instrumentos financieros atípicos, como la cesión de futuros derechos de marketing o la búsqueda de patrocinadores específicos para el salario de los jugadores. El quiebre con la ortodoxia es la nueva ley en el Monumental, el fin del romanticismo financiero y el inicio del pragmatismo de la chequera. Este nuevo liderazgo, rápido y agresivo, choca de frente con la lentitud que caracterizó a River en mercados anteriores. Capítulo 2. La lista encriptada de Gallardo y la necesidad de un 10 puro. Marcelo Gallardo, ahora en un rol de director deportivo La Sombra, sigue siendo la única voz táctica escuchada en el Monumental. Su lista encriptada no solo contenía nombres, era un diagnóstico táctico que identificaba la ausencia de un número 10 puro que rompiera la monotonía del mediocampo. El equipo actual, basado en el sacrificio de los volantes internos, carece de la gambeta repentina y del último pase que desarticula defensas cerradas. Gallardo buscaba al creador de caos, al jugador que obliga al rival a cambiar su estructura. Rodrigo Garro encaja perfectamente en este perfil. Es un mediapunta con visión de juego, un excelente remate de media distancia y, crucialmente, una pegada letal en las pelotas paradas. La necesidad de un 10 puro se volvió dramática con la seguidilla de empates y las derrotas por la mínima diferencia. La lista de Gallardo es la prueba de su visión a futuro. El muñeco sabía que el sistema, sin un enganche, se volvería predecible. La dirigencia de Di Carlo, al activar esta lista, no solo busca refuerzos, busca la bendición y la legitimidad del técnico más ganador de la historia del club. Capítulo 3. Rodrigo Garro, el perfil del catalizador y la triple negociación. El fichaje de Rodrigo Garro se ha convertido en una triple negociación compleja que involucra a su club actual, con sus particularidades y las ambiciones del propio jugador. El perfil de Garro es el de un catalizador ofensivo, un jugador que no solo asiste, sino que define, una mezcla de un 10 clásico con la dinámica de un mediapunta moderno. La triple negociación se centra en, primero, la forma de pago para evitar la cláusula de rescisión completa. Di Carlo propone una operación trueque que incluiría la cesión de dos activos de la cantera, un lateral y un extremo con buen potencial de reventa, más una suma considerable de dinero en efectivo. Segundo, la cesión de un porcentaje alto de los derechos económicos a River Plate para una futura venta, garantizando una ganancia al club vendedor. Tercero, el acuerdo salarial con Garro, que exige un contrato modelo con ingresos dolarizados y primas por rendimiento. Garro, motivado por la vidriera de la Copa Libertadores y la posibilidad de trabajar bajo el legado gallardista, está presionando para que la operación se concrete rápidamente. Su llegada representa una inyección de jerarquía que el mediocampo millonario no posee actualmente. Capítulo 4. Claudio Echeverri,
El fracaso táctico en la Bundesliga y el regreso por piedad del caso de Claudio Echeverri es un fracaso táctico con implicancias emocionales. El diablito pródigo se fue con la promesa de brillar en el Bayer Leverkusen, pero chocó con la realidad fría de la Bundesliga y el sistema de Xabi Alonso. En el Leverkusen, el juego se basa en volantes interiores de alta intensidad física y extremos veloces con recorrido de ida y vuelta. Echeverri, con su talento estático de gambeta corta y su necesidad de libertad creativa, no encajó en el esquema vertical y atlético de Alonso. El fracaso táctico se debe a la diferencia física y la falta de espacios en Alemania. El Echeverri que llegó al Leverkusen era todavía un jugador en formación, y el club alemán, que lo adquirió como una inversión a futuro, no quiso arriesgar su desarrollo en un entorno tan exigente. Ahora, Echeverri exige el regreso por piedad a River Plate. El club argentino negocia un préstamo forzoso hasta el final de la temporada, con la condición de garantizarle una cantidad mínima de minutos de juego, una cláusula de desarrollo impuesta por el Leverkusen para proteger su activo. Capítulo V. La cláusula de desarrollo y la protección del activo alemán. La negociación por Echeverri es un ejercicio de protección del activo alemán. El Bayer Leverkusen, que invirtió una cifra millonaria en el Diablito, no quiere que su cotización se devalúe. Por ello, la cláusula de desarrollo es el eje del préstamo. River Plate debe firmar un compromiso legal que lo obliga a darle minutos de juego regulares. Se rumorea un mínimo del 60% de los partidos disponibles, a cambio de no pagar una penalidad económica. Esta cláusula convierte a River Plate en un laboratorio de recuperación al servicio del club alemán. La dirigencia de Di Carlo acepta este riesgo porque la necesidad deportiva es imperiosa y el jugador necesita un entorno conocido para recuperar la confianza. El préstamo forzoso es un acto de pragmatismo. River Plate utiliza el talento de Echeverri sin pagar su ficha, asumiendo el costo de su desarrollo. Capítulo B. La ingeniería táctica y la formación 4-1-2-1-2. Diamond. La llegada de Garro y el regreso de Echeverri imponen una ingeniería táctica revolucionaria. Marcelo Gallardo, en la sombra, dictamina el paso al 4-1-2-1-2 Diamond, o rombo, para maximizar la coexistencia de ambos creadores. Este esquema pondría a Garro como el 10 clásico en la punta alta del rombo, y a Echeverri como uno de los volantes interiores, o mediapunta por izquierda, para aprovechar su gambeta en diagonal. El 4-1-2-1-2 Diamond exige un único volante central de corte, el 5 de fierro, que cubra las espaldas de la creación. Este sistema es de alto riesgo defensivo, pero de máxima explosión ofensiva. La ingeniería táctica es la respuesta de Gallardo a la falta de juego, sacrificar la anchura del campo por la densidad creativa en el centro. Si funciona, River Plate tendrá el ataque más letal de Sudamérica. Capítulo 7. El purgatorio de la cantera y los sacrificios de la desesperación. La operación espejo de Garro y Echeverri exige el purgatorio de la cantera, los sacrificios de la desesperación para liberar cupos y generar liquidez. La dirigencia de Di Carlo ha puesto en la lista de transferibles a 2 juveniles prometedores, pero que aún no han explotado en primera, y a un delantero extranjero que no se adaptó al fútbol argentino. Estos jugadores son el costo moral de la urgencia. La venta de estos activos es necesaria para cubrir el pago en efectivo de Garro y el salario de Echeverri, a pesar del trueque y el préstamo. El purgatorio de la cantera es un dilema ético que River Plate debe enfrentar. El éxito inmediato a cambio de la hipoteca de la formación. Gallardo, en el pasado, protegió a la cantera. Ahora, su lista es el argumento para sacrificarla en pos de la jerarquía. Capítulo 8. La gestión del vestuario y el reacomodo de los egos. La llegada de 2 figuras con alto impacto salarial y deportivo obliga a una gestión del vestuario delicada. El reacomodo de los egos será el principal desafío del cuerpo técnico actual. Los referentes históricos, Franco Armani, Enzo Pérez, deben aceptar la nueva ley de la jerarquía impuesta por Di Carlo y Gallardo. La presencia de Garro y Echeverri implica que jugadores con minutos garantizados, como los volantes ofensivos actuales, verán reducida su participación o mutarán su rol. El reacomodo de los egos es la prueba de fuego para el liderazgo interno. Si el equipo no gana en los primeros partidos, la disparidad salarial y la reducción de minutos pueden generar un quiebre interno. La disciplina y el código de honor de Gallardo deben ser más fuertes que nunca para evitar la fractura. Capítulo 9. El superclásico del mercado y el ultimátum a Riquelme. La operación trueque de River Plate desata el superclásico del mercado más intenso de la historia reciente. El golpe de efecto de Di Carlo con Garro y Echeverri es un ultimátum a Riquelme y la dirigencia de Boca Juniors. Riquelme, que ha basado su gestión en la estabilidad y los fichajes de bajo riesgo, se ve obligado a responder con una figura de jerarquía innegable. Se rumorea el regreso de algún ex Boca exitoso en Europa, o a justificar la lentitud de su mercado. El superclásico del mercado se juega en la narrativa. River Plate vende la ambición y la resurrección. Boca debe vender la solidez y la paciencia. La presión de la hinchada de Boca sobre Riquelme es total,
y la movida de River los obliga a actuar. Capítulo X. La sombra del fracaso y la redención de Echeverri. El regreso por piedad de Claudio Echeverri lo obliga a enfrentar la sombra del fracaso europeo. El jugador debe entender que su oportunidad en River Plate no es un retiro temporal, sino un laboratorio de alta exigencia. La redención de Echeverri pasa por recuperar la confianza, la explosión física y la capacidad de desequilibrio. River Plate le da el contexto emocional que necesita, el cariño de su gente y un entrenador, el actual, que trabajará bajo el blueprint de Gallardo. La sombra del fracaso puede ser un motor. Si Echeverri se recupera, River Plate gana un diamante que valdrá el triple de lo que costó. Si fracasa en este segundo intento, su carrera podría estancarse peligrosamente. Capítulo 11. El dilema ético y la traición a la mística. La operación Trueque y el purgatorio de la cantera plantean el dilema ético de la dirigencia de Di Carlo, la traición a la mística formativa del club. River Plate se ha vanagloriado históricamente de nutrir su plantel con juveniles, pero ahora sacrifica promesas para traer parches. El dilema ético es la lucha entre el pragmatismo de Di Carlo y la historia de la institución. El socio debe decidir si el fin, ganar la copa, justifica los medios, vender juveniles. La traición a la mística solo se perdona con títulos. La dirigencia debe ser transparente sobre el costo real de la operación. Capítulo 12. La urgencia de la Libertadores y el cronómetro final. La urgencia de la Libertadores es el principal motor de la operación. El equipo necesita a Garro y Echeverri para las fases decisivas del torneo continental. El cronómetro final corre implacable. Los refuerzos deben estar adaptados y en ritmo de competencia antes de los octavos de final. La dirigencia de Di Carlo debe acelerar las negociaciones para que ambos estén disponibles lo antes posible. La copa es la obsesión, y el tiempo no espera a nadie. Capítulo 13. El factor sponsor y la reingeniería de ingresos. El factor sponsor Di Carlo no es solo un patrocinio, es una reingeniería de ingresos para el área deportiva. Di Carlo busca que el costo de los salarios de jerarquía no se cargue al balance tradicional, sino que se financie con ingresos extraordinarios derivados de nuevos acuerdos comerciales y de imagen. Esta reingeniería de ingresos es la clave para la sostenibilidad del modelo Di Carlo. Si funciona, River Plate podrá competir con los salarios de las ligas sudamericanas más ricas. Capítulo 14. El legado y el juicio de la historia. El golpe de Palacio y la operación Trueque serán el juicio de la historia para la gestión de Stefano Di Carlo y la sombra de Marcelo Gallardo. Si la dupla Garro-Echeverri funciona y River Plate gana la copa, Di Carlo será recordado como el ejecutivo que salvó al club de la mediocridad. Si fracasan, el purgatorio de la cantera será la mancha imborrable. El legado de Gallardo, aunque sea en la sombra, también está en juego, su lista debe ser infalible. Capítulo 15. El juicio del pragmatismo y la pregunta final. La llegada inminente de Rodrigo Garro y el regreso por piedad de Claudio Echeverri, orquestados por el ejecutivo implacable Di Carlo bajo el manifiesto táctico de Gallardo, es el juicio del pragmatismo en River Plate. El 4-1-2-1-2 Diamond y la reingeniería de ingresos son la apuesta final. El final abierto de esta novela es la pregunta que la hinchada debe responder. El liderazgo bipolar y la operación Trueque serán la llave para salir de la crisis y garantizar la Copa Libertadores, o es la cláusula de desarrollo del Leverkusen la trampa que condena el futuro del club. Garro y Echeverri serán el nuevo oro o el parche fallido en el Monumental. El destino se define en el campo de juego.